dejes entrar, no los dejes pasar, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, a ningún hechicero, brujo, Señor, que practique la santería, Señor. Ahora mismo, Padre Celestial, la gloria tuya es mayor que todo ruido del enemigo, Señor. Así que la gloria tuya inunde nuestro país, inunde nuestra tierra, Señor. Ahora mismo para la gloria de tu nombre, Señor. Padre Celestial, yo te pido que de manera milagrosa envíe, Señor, una peste sobre toda cultivo de coca, Señor, todo el cultivo de marihuana, Señor, que escuchemos que algo pasó y se secaron de manera sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Es que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú lo hiciste en el pasado, Señor. Lo has hecho, Señor, y también lo puedes hacer ahora de una manera gloriosa, milagrosa. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre, que sea un cultivo, Señor, que dé pérdida, que no provoque ganas de hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres el mismo y eres poderoso para hacerlo, Señor. Gracias. Por favor, ayúdanos a comprender tu palabra en esta hora, Señor. Ayúdanos a caminar en ella, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí acompañando al apóstol Pablo, pues le está escribiendo una epístola a la iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 11 les está hablando acerca de cómo él puede demostrarle o hacerle caer en cuenta, digámoslo de esa manera, a la iglesia de Corinto que realmente él la ama. Y la primera cosa fue explicarles, y lo vimos ayer, que él es como un padre celoso, que él ha estado preparando con la ayuda del Espíritu Santo una novia limpia, pura y sin mancha, y que como, digamos, él se presenta como el padre de esa novia y dice, yo soy celoso de entregar la novia bien preparada, y la novia no puede ir a faltarle al respeto a su prometido. Y hoy vamos a mirar otra de las cosas que él dice respecto a cómo demostraba él el amor por su iglesia. Ubiquémonos en el versículo 7 y vamos a ir al versículo 12 de Segunda de Corintios 11. Dice, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis exaltados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde, así como una pregunta. He despojado las otras iglesias recibiendo salario para para ministraros a vosotros. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravosos, y me guardaré. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían
se han hallado semejantes a nosotros. Él está diciendo aquí, mire, un padre amoroso, un padre cariñoso, provee para las necesidades de su familia. Y dice aquí que Pablo se sacrificó para poder ministrar en la iglesia de Corinto. Mientras Pablo estuvo allí, pasó necesidades. Mientras Pablo estuvo allí, pasó dificultades. ¿Sabe? Pero Pablo no quiso ser gravoso para ninguno de la iglesia de Corinto. Más bien trabajó con sus propias manos, construyendo tiendas e incluso recibió ofrendas de otras iglesias para poder evangelizar a Corinto. En otras palabras, no les había costado nada a los corintios el beneficiarse del ministerio apostólico de este gran hombre. Cuando él llegó a Corinto, siendo una iglesia que tenía con qué, que podía sostener el pastor o el apóstol, ellos no se preocuparon de él. Pero una manera de mostrarles el amor que les tenía era que él no quiso nunca ser gravoso para sus vidas. No se quejó. Aquí está solamente dando un testimonio de lo que el Señor había hecho y cómo el Señor lo sostuvo. ¿Apreciaron acaso los corintios los sacrificios que Pablo hizo por ellos? No, en su mayoría no. Es más, lo daban por hecho. Ellos pensaban que esa era la tarea de Pablo y él tenía que hacerla. Y además está obligado con nosotros, pero nosotros no tenemos ninguna obligación con Pablo. Los judaizantes incluso usaron la política financiera de Pablo como una prueba de que no era un verdadero apóstol. ¿Saben? Ellos decían, si él fuera un verdadero apóstol, exigiría que le dieran un sostenimiento. Después de todo, si fuera un verdadero apóstol, recibiría y exigiría. Pero Pablo ya había explicado en la carta anterior cómo era que el Señor le había ministrado que hiciera en cuanto a las economías. Había recalcado que él era un verdadero apóstol porque había visto a Cristo resucitado. Entonces, un verdadero apóstol para los judaizantes era el que recibía buen dinerito. Pero el verdadero apóstol es el que ha visto a Jesucristo y al Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo había sido comisionado por el Señor. Por eso, inclusive, digámoslo de esa manera, Pablo podía tener el derecho de reclamar su sostén, así como lo hacen los siervos fieles de Dios en la actualidad. Pero deliberadamente, o más bien intencionalmente, había dejado a un lado ese derecho para que nadie lo acusara o usara esto para detener la obra del ministerio, para que nadie dijese, este lo único que hace es hacer esto por dinero. Pablo les testificó. Mire, las otras iglesias, sin yo pedirles, me envían para mi sostenimiento. E incluso trabajo con mis manos. Y eso
Quiero que lo miren como una muestra de amor. Los amo como el padre que ama a un hijo. El padre nunca le debe pedir a un hijo que lo sostenga. El padre es el que sostiene al hijo. Claro, llega una época donde hay que honrar a esos padres. Dejo a un lado su derecho de pedir ese sostén económico por causa del evangelio y por causa de los pecadores perdidos. Tal vez podían tropezar en cualquier cosa que diera la impresión de ser un negocio religioso. Por otro lado, los judaizantes eran culpables por comerciar con el evangelio para lucro personal. Pablo les había predicado el evangelio de balde, por eso les pregunta, ¿les he predicado el evangelio de balde? Mire, segunda de Corintios 11:7, literalmente les dijo, mi sacrificio fue de balde. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Saben? Pero los falsos maestros estaban predicando un evangelio falso. Segunda de Corintios 11:20, mire un momentico. Allí Pablo usó una ironía, usó un poco de ironía. Bueno, digamos que en el versículo 8 dice, si he sido un ladrón, Pablo usaba así esas palabras. He robado otras iglesias para no tener que robarle a ustedes. Increíble, ¿no? ¿Cómo está hablando Pablo? Les dice, bueno, si ustedes creen que soy un ladrón, listo. Le he robado a otras iglesias para no tener que robarle a ustedes. ¿Saben? Les repito, un padre amoroso no les echa a sus hijos cargas, ningún tipo de cargas. En lugar de eso, se sacrifica para que sus hijos tengan todo lo que necesitan. Es difícil a veces enseñar a los niños o a los hijos la diferencia entre lo que es el precio y el valor. Los niños parecen no tener una idea de lo que significa para los padres trabajar y ganar el dinero para proveer las necesidades de la familia. Pablo no trajo a colación el asunto del dinero para jactarse de sí mismo, para mostrar una falsa humildad. No, más bien estaba usando todo medio posible para silenciar la jactancia de los judaizantes. Pablo sabía que nadie podía acusarlo de codicia o de egoísmo. Mire lo que dice Hechos, capítulo 20, verso 33. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sus manos estaban limpias y quería evitar que sus adversarios lo acusaran. La expresión que dice ahí en el versículo 9, esa expresión, fui carga, es digna de considerarse de una manera especial. Miremos un poquito más adelante. Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 12, el verso 13 y el verso 14.
Perdón. Bueno, dice, porque en, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no voy a ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea menos amado. Oiga, qué corazón de este Pablo. Él dice, mire, ya voy para allá, no voy a ser gravoso, con mucho gusto voy a gastar lo mío, me gastaré yo mismo, estoy dispuesto a hacerlo, a amarlos más, aunque amándolos más, sea menos amado. ¿Sabe? Estaban como adormecidos. Mire, ¿cómo es posible que estas personas no podían entender? Eran como, como si su mente y su corazón estuvieran adormecidos, como que no sentían nada, ni siquiera sentido común. Porque sabe una cosa, la primera cosa que hace el Señor para llevarte a ser generoso o generosa es el sentido común. Conozco una iglesia donde el pastor viaja 3 horas de ida y 3 horas de vuelta cada vez que va a ir a hacer una reunión y lo hace hasta 2 y 3 veces por semana. Yo no sé si ellos usan el sentido común. Yo no sé si ellos le dicen, pastor, le tenemos una comidita. Yo no sé si ellos dicen, pastor, como usted no nos pide nada y no nos recibe nada, por lo menos déjanos tanquear tu vehículo. Pero a veces la gente se siente como adormecida. Pablo no se había valido de ningún engaño para atacar ni para robar a los creyentes. Tanto en su predicación del evangelio como en el manejo del dinero, era franco y honrado. ¿Sabe? En mis propios viajes yo he visto situaciones en iglesias locales que me han partido el corazón. He visto congregaciones que muestran poco o ningún apoyo a sus fieles pastores, que trabajan abnegadamente procurando que la iglesia crezca y algunos de esos hombres reciben unos salarios que mejor ni hablar y trabajan en exceso y la iglesia parece que los quiere mucho y uno ve cómo los abrazan y cómo los besan, pero en el momento de su salario, de su sostén, se olvidan que son seres humanos que también tienen necesidades. Mire, hoy contar una anécdota muy interesante de una pareja misionera que después de estar muchos años estableciendo obra y haciendo la obra misionera en el África, regresó a los Estados Unidos en un barco. Y en ese mismo barco venía un expresidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Y cuando llegaron al puerto en los Estados Unidos, vinieron todos los cámaras y fotos y todos a entrevistar al presidente porque él venía de un safari del África y a ver cuántos animales cazaste y cómo te sentiste. Y sabe, no había nadie esperando a los misioneros, nadie. Así que esa noche cuenta la historia que el misionero, muy triste,
en un hotelcito modesto. Empezó a conversar con su esposa ahí y el esposo le dice algo así como medio molesto. No es justo. Mire, nosotros venimos de 20 años de servir, de entregar nuestra vida, sacrificar nuestro tiempo y no hubo quien nos recibiera. Acabamos de llegar a casa a Nueva York y nadie. Y llega este señor de cazar animales y todo el mundo sale a recibirlo. Y la esposa le da unas palabras tan acertadas que por eso le estoy contando esta anécdota. Amor, nosotros todavía no hemos llegado a casa. Nosotros todavía no hemos llegado a casa. Cuando lleguemos a casa, el mismo Señor, con poder y gloria, nos recibirá, porque es a Él al que servimos. Así que para mis amigos pastores, para mis amigos líderes, para cada uno de ustedes, el Señor, Él, con poder y gloria, un día cada uno de nosotros nos dará la recompensa. Él mismo sabe las obras de cada uno de nosotros. Así que no te canses de hacer el bien. No te canses de invertir tu vida, tu mente, tu corazón, tus recursos. Yo le decía a alguien, yo no hago la diferencia entre el bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo. Y déjeme explicar lo que quiero decir cuando digo que no hago la diferencia entre el bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo. Esto lo paga la iglesia y esto lo pago yo porque esto es para mí y esto es para la iglesia. No, yo tengo un solo bolsillo y el día que tengo que comprar con mi bolsillo cualquier cosa para la iglesia, invertir lo que sea para la iglesia, yo entiendo que yo no tengo bolsillo separado con mi amado, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Así que no te canses, querida madre, querido padre de familia, de invertir en sus hijos, en oración, en alabanza, en exaltación al Señor, en edificación, en consolación a tus hijos. Nosotros tenemos que tener claro que una de las muestras maravillosas de amor es que invertimos nuestra vida, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo. Ayer por primera vez en mucho tiempo no fui a hacer un discipulado porque literalmente me sentí cansado, agotado. Ayer tuve que llamarlos y decirle, lo siento mucho, no puedo hacer el discipulado, estoy cansado. Ay, es que también nosotros nos cansamos. Y entonces salí, ay, no, qué pesar, no, qué vamos a... Gracias, que aman que nosotros les compartamos la palabra, pero también oren para que el Señor nos multiplique las fuerzas y nos permita cada día entregarnos con un corazón limpio, dispuesto al Señor. Entonces Pablo había demostrado dos evidencias para demostrar su amor a los corintios. Número uno, su celo por la iglesia. Recuerden que ayer el apóstol Pablo les estaba diciendo, mire, yo les escribo esta carta que a ustedes les parece dura y que algunos de ustedes sienten como que los estoy regañando. Pues sí, como padre los tengo que corregir. Como padre tengo que ser celoso de ustedes, protegiéndolos de cualquier infidelidad espiritual. ¿Sabe? Todo pastor, líder,
Hermano en la fe que está aquí escuchándome, usted también debe demostrar su amor siendo celoso con la santidad, celoso con la fidelidad, celoso espiritualmente hablando. Debe serlo. No puede ser que usted vea el pecado o que usted vea que su niño se va yendo ahí por el precipicio abajo y usted dice, ay, pobrecito, hay que dejarlo. Esperemos que Dios lo traiga. No, entonces ese niño hubiese nacido debajo de un árbol, porque no lo necesita usted, ni necesita una mamá, ni un papá. Si el Señor puso en su corazón la iglesia, es porque cada iglesia necesita un pastor, necesita un líder, necesita un padre espiritual que le jale, que le ayude. Un buen pastor tiene un callado. Amén. Tiene ese callado para alentar, pero también para corregir. Entonces, empezando que somos nosotros los líderes, los pastores, los que conocemos del Señor, que tenemos que mantener una sana doctrina, guardar los principios de la oración, de la búsqueda, de la palabra, pues esa nos va a volver a los primeros comienzos y guardarnos para el Señor. Porque yo no puedo ser celoso con otros y complacido conmigo mismo. Porque a veces somos celosos y le señalamos el camino, la dificultad a otros y nosotros nos damos gusticos mundanos. No, ese celo debe empezar por nosotros mismos. Y ahora, la segunda cosa que vimos hoy es su generosidad hacia la iglesia, al rehusar aceptar el sostén de ellos. Como él sabía que estos judaizantes ya habían dañado la mente y el corazón de Pablo, Pablo no quiso ser carga económica para ellos. Pero hubo otras iglesias que lo sostuvieron. Hubo otras iglesias que le... Y es que esa es la maravilla, querido pastor, querido líder. Usted no depende de un sueldo. Usted no depende del sostén de alguien en particular. Usted depende del Señor. Él envía a sus ángeles a sostenerte del norte, del sur, del oriente, del occidente. Él mueve los corazones como Él quiere y de la manera que Él quiere. Usted dedíquese a servir al Señor. Usted dedíquese a amar al Señor. Usted dedíquese a entregar su vida y sus recursos al Señor. Que el que al Señor da, el Señor mismo devuelve y devuelve con creces, porque Él no es injusto para no ver la tarea y el trabajo de cada uno de nosotros. Así que mañana vamos a mirar, si Dios lo permite, la señal tercera, la tercera evidencia que el apóstol Pablo le va a presentar a la iglesia de cuánto él verdaderamente les ama. No era con besos, no era con abrazos, con acciones. Así se revela el amor, no con palabras, no solo con demostraciones físicas, sino con acciones. Hechos son amores. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada familia, por cada iglesia, por cada ministerio aquí representado, Señor. Yo bendigo sus vidas. Te doy gracias por ellos. Fortalécelos en el poder de tu fuerza. Dales ese deseo de mantener ese celo santo por tu palabra, un celo santo, Señor amado, por tu obra, Señor. Vívalos, fortalécelos en ti, guárdalos en tu palabra es verdad, Señor.
con tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos puedan darse, entregarse, Señor, primeramente a ti y luego a sus hermanos, a sus iglesias, a sus ministerios, Señor. Que nada ni la economía los detenga, Señor, porque eres tú la provisión de cada hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana y por el resto de día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz día para todos. Bendiciones.